Bueno, ya regresamos, que me hicieron una pregunta y no la alcancé a contestar hace un momento. Bueno, pues, ¿de quiénes habla? Pues Berta Aguirre, del programa Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre, que es un programa de información y orientación en cuestiones migratorias y que ya tenemos un montón de videos por ahí por el YouTube en varias plataformas, si lo pueden buscar, Berta Aguirre, y en mi canal de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre. Y yo me he dedicado a buscar y a trabajar por una migración legal, digna y ordenada. Por eso estuve al pendiente de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, y por eso es por lo que yo me uno a esta causa de que salga Andrés Manuel López Obrador de la presidencia, que sí es factible y sí es viable. Y me hicieron una pregunta en el video anterior, pero no la alcancé a leer, pero ahorita que ya la leí: ¿por qué se fueron los médicos cubanos de México? ¿Por qué se fueron los médicos cubanos? Porque en esa citación que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador, no fue una visita, fue una citación que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador, y donde se le hizo saber que su excusa de que por humanidad le iba a ayudar a Venezuela, que por humanidad le iba a ayudar a Cuba, eso viola tratados internacionales. Y los médicos cubanos se fueron por lo mismo que se fue Evo Morales de México, muy molesto, hablando de Andrés Manuel López Obrador. Se fue a Argentina y se fue a Cuba a hablar mal de Andrés Manuel López Obrador, porque Evo Morales debió de haber sido extraditado. Entonces, Andrés Manuel López Obrador ha cometido muchos crímenes internacionales. ¿Que por qué no lo detuvo Donald Trump en Estados Unidos? Porque recuerden cómo son los estadounidenses, y luego todos se quejan de que porque los gabachos son bien abusivos, que porque los gabachos hacen. Sí, pero fíjense bien una cosa: los americanos siempre van a actuar en el momento político que les convenga, en el momento económico que les convenga, y por el momento no les convenía detener a Andrés Manuel López Obrador por sus violaciones a los tratados internacionales. Y el haber traído médicos cubanos del G2 a México. ¿Qué es el G2? Es la inteligencia cubana, que se dedica a mandar médicos a diferentes países, disque ayudar, pero van vendidos. O sea, una ayuda es cuando yo voy, te ayudo y no te estoy cobrando nada. Pero aquí los médicos cubanos costaron 6.2 millones de dólares a los mexicanos. Si Andrés Manuel López Obrador está diciendo que él no tiene propiedades, que él no tiene dinero, ¿por qué está disponiendo del dinero de los mexicanos para cosas que no se ocupan, como lo son los médicos del G2 cubano? Esos médicos de verdad están secuestrados por el régimen comunista de Cuba y son obligados algunos a ir a hacer las misiones a diferentes países, mientras que en Cuba muere un reggaetonero famoso en el Hospital Calixto García de La Habana, en Cuba, por una mala práctica médica. Porque así pasa, y es lo que les digo. O sea, yo hablo de lo que yo vivo y de lo que yo sé, y de que a mí en Cuba yo fui atendida en varias ocasiones, y yo dije que sí son buenos en el aspecto siguiente, de que ni siquiera tienen los insumos, y bueno, pues ya te andan curando, ni siquiera tienen las batas todas rotas, las sábanas de las camas todas rotas, los baños de las clínicas todos mugrosos, sucios, asquerosos. Pero el empeño que le ponen los profesionales, como los mexicanos, está bien. Pero ya la gente, para que diga que es una potencia mundial en medicina, estamos mal, porque estamos demeritando lo que es nuestros médicos y nuestra educación en México, que ahí no estamos bien, ¿verdad? Pero yo les voy a decir algo: yo hablo de lo que sé y de lo que vi, y a mí en Cuba me hicieron una mala práctica porque yo tenía una diarrea por haber comido una jaiba, ¿verdad? O langosta, y duré 15, 17 días con diarrea,
Y el médico que me fue a ver a la casa, que lo agradezco, me dijo que pues nomás que tenía que comer yuca, caldito de yuca con pollo, y así me la tuve que aventar los 17 días. Cuando yo llego, ni un antibiótico, ni un nada, pero ya otro médico cubano desde su casa, porque los médicos no pueden ejercer en un consultorio propio, los abogados no pueden ejercer en un consultorio propio, los ingenieros, los arquitectos están desaparecidos porque Cuba se está derrumbando. Por eso Andrés Manuel López Obrador quiere puro albañil. Entonces, a mí me da esa diarrea y no me dan antibiótico, pero otro médico desde su casa sí me recetó el antibiótico, se buscó por toda La Habana y por allá alguien en su casa me consiguió un antibiótico. Entonces, cuando yo regreso a Estados Unidos, a la semana de que yo regreso, voy a parar al hospital grave y tengo los documentos. Grave, porque mi flora intestinal estaba terminada. Con eso puedo probar las negligencias médicas en mi persona en la isla donde se dicen la primera potencia médica. Yo estuve en México porque me encontraron un ganglio que parecía cancerígeno y así, en breve me lo sacaron en menos de 5 días. No se me cobró nada por el Seguro Popular que le dio en la madre López Obrador. Y sin embargo, ahí puedes diferenciar y tienes cómo decir si son una potencia mundial, no son una potencia mundial. Y yo lo voy a gritar bajito, fuerte, como sea. Como los mexicanos, no hay dos. Como los médicos mexicanos, los profesionales mexicanos, no hay dos. Porque nosotros en México tenemos la libertad de poner nuestro despacho como abogados, como ingenieros, como profesionales, como médicos. En Cuba no. En Cuba no puedes hacer eso. En Cuba tú eres un abogado, porque yo fui pareja de un abogado y él trabaja en una empresa donde gana 20 CUC al mes, o sea, como decir $19 americanos al mes, y tiene que trabajar por las noches en otro lugar para que le den otra cantidad. Con 40 CUC al mes no te mantienes en Cuba. Yo hablo de lo que me consta y de lo que yo viví. Yo hablo de lo que veo y de lo que me consta. Y a mí lo único que me constó, que el bloqueo a Cuba lo tienen dentro de la isla y que ellos, para someter al pueblo, esconden la comida, esconden todo lo que necesita el pueblo para que los cubanos vivan como viven por 61 años, buscando qué comer, ocupándose de sobrevivir. Son unos guerreros porque hasta agua sucia pueden comer. La carne de puerco que comen en los agros llenos tapizados de moscas, la carne de puerco, y no puedes comer carne de res, y sucede que ahora apareció la carne de res. Entonces, por eso les digo, ¿por qué se fueron los médicos cubanos? Porque pertenecen a un régimen dictador, el cual muchos países, no solamente Estados Unidos, no está de acuerdo, y se enteraron que Andrés Manuel López Obrador está financiando al Foro de Sao Paulo, ahora Grupo Puebla. Y así como se fue Evo Morales tuvo que haber sido extraditado de México a los Estados Unidos de Norteamérica, porque México tiene el tratado de extradición. Y como Evo Morales es considerado como un narcotraficante por Estados Unidos y tiene orden de extradición, entonces debió de haber sido a Estados Unidos. Ya no tiene Andrés Manuel López Obrador con qué decir que no es cierto lo que hizo. Fue y se metió a Bolivia, metió las Fuerzas Armadas de México, y con las Fuerzas Armadas de México sacaron a Evo Morales de Bolivia. Ese es un tache para Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos. Se fueron los médicos cubanos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene sanciones para quienes financian a los dictadores. Tiene sanciones para las empresas y para los gobiernos que estén financiando a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, ¿ok? Entonces, Estados Unidos, sea republicano o sea demócrata, se va a cumplir con esa situación. Cuando vino Andrés Manuel López Obrador,
se le hizo saber, como cuando se le hizo saber de Evo Morales. Entonces, ¿por qué se fueron? Porque no quiere sanciones López Obrador, porque ya cuando se encontró con Goliat acá en Estados Unidos, se dio cuenta que no conoce los tratados internacionales y que si los conocía, se los quería pasar por el arco del triunfo y no le pasó. Reculó cuando se trató de las energías, porque ¿qué le dijo Estados Unidos? Ah, bueno, tú si quieres haz lo que quieras, te excluimos del tratado y te vamos a cobrar aranceles. Y lo dijo Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras. No vamos a aceptar que se nos cobren aranceles, por eso reculó en relación a las energías. ¿Por qué? Porque ya violó lo que es el TIMEC. Entonces, hay demandas de Canadá y de Estados Unidos por las pérdidas que provocó Andrés Manuel López Obrador ante las energías renovables. Andrés Manuel López Obrador, de verdad, yo no sé ni cómo ayudarle, porque él solo con sus acciones está demostrando que no le importa el pueblo mexicano. A él le importa haberle puesto, su fanatismo lo llevó a ponerle Ernesto Jesús a su hijo como Ernesto el Che Guevara. La esposa de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Cloutier, J. Cole, Noroña, aman el socialismo. ¿Cuál socialismo? El socialismo donde el gobierno es rico y el pueblo es pobre, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. La gente, yo le entiendo que mucha gente dice, es que Andrés Manuel López Obrador terminó con la corrupción. Sí, pero nomás votaron, pero no han revisado que la corrupción es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ya no es Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de México que no ha sabido administrar ni luchar por su pueblo mexicano como prometió. Si tú no lo quieres entender, ese es tu problema. Ese es tu problema, que tú sigas cegado y que digas que es el mejor presidente de México. Cuando dices que es el mejor presidente de México, no. Pienso que es el primer presidente en el socialismo que le ha querido brincar a Estados Unidos, pero mira, aquí mijo, con esa visita a Estados Unidos, confesó haber violado los tratados internacionales de extradición con Evo Morales, con Ovidio Guzmán, con las personas que ya tenía detenidas. Ahora, ustedes van a ver, y no me van a dejar mentir, ustedes vieron que saca a los médicos cubanos. ¿Por qué? Porque ya iban sobre de México por esos violación de tratados de trata de personas y explotación de personas, porque los que se le pagó al Ministerio de Salud de Cuba se le debió de haber pagado directamente a los médicos cubanos que vienen a los países a leccionar sobre el socialismo. Andrés Manuel López Obrador dijo que si se va en diciembre, él se va conforme, porque en la Embajada de Venezuela, en el Distrito Federal, tenemos las pruebas y el conocimiento que ya las hicimos llegar acá a Estados Unidos, porque a México se las tragan, porque el Senado, el fiscal y todo el gabinete de López Obrador está de agachón y miedoso, que no sé a qué tiene miedo, pero bueno, ellos deberían de ver por el pueblo mexicano, para eso son los senadores, ¿ok? Ya tenemos otra persona, el señor Espíritu, que se sale de la cuarta T y repudia la cuarta T. Entonces, tú mexicano, no me vas a dejar mentir cuando veas que detengan al jefe de los cárteles que no se alinearon y que ya los prometió Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Por eso no se detuvo a Andrés Manuel López Obrador, porque aquí en Estados Unidos son muy dados a que vamos a hacer un deal con los delincuentes. Un deal es un convenio. Vamos a hacer un trato con Andrés Manuel López Obrador, porque ya es un delincuente, violó tratados internacionales, se está convirtiendo en un dictador, está atacando a Estados Unidos con esas caravanas junto con los demócratas dentro de Estados Unidos. Entonces vamos a hacer un trato. ¿Y qué nos vas a dar, Andrés Manuel López Obrador? Para pronto,
sácame esos médicos cubanos de ahí, fuera. Segundo, te vamos a entregar. ¿A quién me vas a entregar? Porque yo, Donald Trump, ya le hice la guerra al socialismo y a los cárteles mexicanos. ¿A quién me vas a entregar? Ustedes van a ver que van a entregar a los que no se alinearon. Ustedes van a ver que se van a entregar y que va a utilizar a los cárteles mexicanos para someter a los mexicanos, pero al final de cuentas los tiene que entregar a Estados Unidos. Por eso yo dije, más le vale a los cárteles tener buenos abogados y hacer el deal directo con Estados Unidos, que ya tiene las órdenes de extradición, hacer un deal con él que hacer un trato con Andrés Manuel López Obrador, porque si traicionó a los mexicanos que creyeron en él, si traicionó al Foro de Sao Paulo porque él quiere hacer las cosas como a él le dé la gana, traicionó a todos y cada uno de sus colaboradores, ¿ustedes creen que no va a traicionar a los narcos? Claro que los va a traicionar. Entonces, por eso se fueron los médicos cubanos, por eso Andrés Manuel López Obrador anda con la colita entre las patas, pero le falta mucho a Andrés Manuel López Obrador para poderse poner al tú por tú y de igualdad con el presidente Donald Trump o con John Biden, porque carece de personalidad, carácter, conocimiento y lo que más importante, honorabilidad, le falta a Andrés Manuel López Obrador. Mintió a su pueblo mexicano, no tiene palabra. Y como decía mi abuelo, un ser humano no vale por el billete que trae en la bolsa, vale por su palabra y por su honor. Y Andrés Manuel López Obrador no tiene ni honor ni tiene palabra y solamente tiene cerebro para llevar a cabo sus ideales, que no los vas a lograr, Andrés Manuel López Obrador, porque los mexicanos somos patriotas más que tú y más que todo tu gabinete de Noroña, J. Si tanto aman al socialismo, ¿por qué no se van a vivir a Cuba? ¿Por qué, si tanto aman el socialismo, por qué no eres pobre tú, Andrés Manuel López Obrador, y te sales de Palacio? No quisiste vivir en Los Pinos, tú más fregón y ratero en Palacio para sentirte un rey, pero vas a ser el rey, pero de la cárcel. A ver cuál te toca. No creo que te vayan a mandar con el Chapo Guzmán, porque no eres ni siquiera de la talla del Chapo Guzmán. Tú eres menos que de la talla del Chapo Guzmán. Él no engañó a México, él no traicionó a México, él fue obligado a hacer trabajos del cual tú eres amigo de su verdadero jefe. Así de que Andrés Manuel López Obrador, atente a las consecuencias no solamente de los mexicanos, sino de tus actos y de tu traición. No sé cómo duermes tranquilo.